Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Permítanme saludarlos. Soy Arturo Grandón, director del Security College US desde Washington, D.C., donde con mucho agrado me dirijo a ustedes para hablar sobre este tema tan importante como es el lavado de activos. Tengo entendido de que todos ustedes, los participantes en esta junta del día de hoy, son profesionales, de la mayoría, que se dedican a este tipo de actividad y tienen conocimiento de este tema. Ahora bien, me dicen que puedo activar la cámara. A ver, ahora sí, creo que podría ser. Vamos a ver qué pasa. Ahí sí, ahora nos estamos viendo. Bueno, ahora sí, gracias por haberme invitado a esta charla o reunión virtual. Desde el Security College de los Estados Unidos de Norteamérica, desde Washington, D.C., como les decía, estamos complacidos en poder estar con ustedes y hablar un poco sobre este tema, pero de una sección, por así decirlo, muy especial, que es el lavado de activos, ¿cierto?, en la política. Y es un tema que todos lo hemos visto y sobre todo por las noticias que vemos permanentemente, pero esto va más allá de lo que nosotros podemos conocer, ver, observar, ¿cierto?, en lo que son los medios normales. Aquí los informes de inteligencia nos van dando la pauta de cómo se va movilizando el dinero, cómo se van creando nuevas estrategias con respecto a tratar de burlar los controles y tratar de burlar, ¿cierto?, todo el sistema que existe para que las organizaciones, sobre todo organizaciones transnacionales del crimen organizado, que pasan a ser organizaciones de crimen organizado, aunque sean políticos y están en concomitancia con ellos, hacen uso de los diferentes canales, vías de distribución y formas para poder, ¿cierto?, mover dinero de un lugar a otro, de un país a otro, de una institución a otra. Tenemos que, y me voy a permitir, ¿cierto?, una ayuda de memoria que se las voy a hacer llegar a ustedes y que dice relación, a ver si la podemos tener aquí, que dice relación al tema en cuestión. El lavado de activos, ¿cierto?,
utilizado en la política y a los políticos es un fenómeno ampliamente documentado a nivel mundial, especialmente en América Latina. Nosotros como continente somos los que más estamos expuestos a lo que es el lavado de dinero por parte de organizaciones, por parte de particulares inclusive, con personajes del mundo de la política, a todo nivel, desde el presidente o desde los presidentes de la República hacia abajo, presidentes en ejercicio y candidatos a presidentes han estado, ¿cierto?, de una u otra manera sujetos o han tenido participación en lo que es lavado de activos, donde este fenómeno se considera, ¿cierto?, una de las formas más comunes de integrar dinero ilícito al sistema legal. Ahora, esto no es una práctica que sea ajena, que sea esporádica, esto es permanente. En todo momento, cuando hay elecciones y antes de ellas y después de ellas, se sigue manejando, ¿cierto?, una cantidad de dinero que muchas veces ni siquiera logramos imaginar. Este es un delito grave, ¿ya? Así está tipificado, ¿cierto?, en la mayoría de los países, y porque combina una serie de elementos como la corrupción, financiamiento ilegal de campañas, abuso de poder, adquisiciones de todo tipo de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a explicar, ¿cierto?, de una forma bien práctica en realidad, basado en la información pública de este tema, de cómo opera este mecanismo, que no me cabe la menor duda que ustedes tienen una gran información o una gran cantidad de información porque eh, trabajan en este mundo, eh, pero sin entrar, ¿cierto?, en especificaciones más puntuales. En el fondo, sabemos todo que el lavado de activos consiste en ocultar, ¿cierto?, el origen ilícito de bienes, sean estos dinero, propiedades y, como les decía, todo tipo de situaciones que podríamos nosotros eventualmente adquirir, ¿cierto?, o movilizar con dinero. Y estos dineros generalmente son dineros mal habidos provenientes de delitos como narcotráfico generalmente, corrupción, contrabando, lo que estamos viendo, ¿cierto?, de minerales tan apreciados como las tierras raras, como oro, inclusive como litio y estaño, que se está viendo bastante, y dinero, ¿cierto?, que se obtienen por particulares o por organizaciones en forma ilícita, para que parezcan legítimos. Ahora bien, cuando se utiliza la política, los criminales o los funcionarios corruptos aprovechan, ¿cierto?, las campañas electorales. Vemos ahora, ustedes que la gran mayoría, tengo entendido, o por no decirlo de otra manera, son de Colombia, los que están participando en esta transmisión. Hemos visto los problemas que han tenido un sinfín de participantes, de postulantes a cargos, sean estos a alcaldías, sean estos, ¿cierto?, al Congreso o a la Presidencia de la República, donde se ha descubierto después de largas investigaciones que dineros que aparecen para las campañas no han sido declarados, ¿cierto?, apropiadamente, no han sido declarados apropiadamente y son efectivamente maniobras que utilizan estas redes de narcotráfico, estas redes de corrupción en el fondo, para ingresar dinero al sistema y que a través de los políticos, ¿cierto?, puedan ser blanqueados o puedan ser, ¿cierto?, de una u otra manera vueltos sin tipo de complicación. O sea, podemos sacar el dinero sin que parezca, ¿cierto?, que viene de fondos mal habidos. Ahora bien, este
este pase o este movimiento, ¿cierto? Cuando se utiliza la política, dijimos que se aprovechan las campañas electorales y todo lo que conlleva una campaña electoral. Ahora, no solamente los políticos están involucrados aquí, sino que todos aquellos funcionarios que ocupan cargos públicos y que son susceptibles a ser cooptados, sobornados o que ley y llanamente, ¿cierto?, se los incorpora y se los invita a participar en esta red de corrupción. Y esta red de corrupción no es nada más que nada menos el famoso blanqueo, ¿cierto? El lavado de dinero es un blanqueo de dinero ilícito. El dinero sucio entra al sistema político y luego regresa al delincuente, ¿cierto? A través de diferentes métodos, que lo vamos a analizar con algunas situaciones, ¿cierto?, prácticas que han ocurrido y que ustedes también han tenido conocimiento a través de las noticias internacionales, pero también algunos casos que hemos visto y hemos vivido directamente. Yo he participado en varias cosas, he estado para poder conocer los sistemas desde dentro, participando activamente en temas políticos como candidato, inclusive a la presidencia de la República. Entonces, a los diferentes niveles se ven cómo se manejan estos dineros, cómo te ofrecen como político, sin saber que el ejercicio que estábamos haciendo nosotros era precisamente para saber cómo se mueve la política y cómo se mueven todas estas organizaciones, en realidad, que están muy bien estructuradas. Esto no es, como se dice coloquialmente, esto no es al lote, esto no es improvisado. Aquí existe toda una planificación detrás de esto, muy bien organizada. Hay muchos actores ahí, inclusive hasta gente de las mismas entidades financieras y bancarias se ven muchas veces involucrados en esto porque hay mucho dinero detrás. Entonces, el dinero, cierto, sucio entra en el sistema político y luego regresa al delincuente a través generalmente de obras, favores, cierto, y contratos de todo tipo. Aquí entra a jugar un rol fundamental una institución que se denomina Transparencia Internacional, ¿cierto? Y que generalmente se dedica a investigar diversos ítems y dentro de ello está el cierto lavado de dinero a través de funcionarios públicos o las campañas políticas, especialmente en Latinoamérica. Y una de las cosas más interesantes que me tocó ver a mí siendo candidato, para que ustedes vean, dicen que la mejor cosa es estar en el lugar. O sea, cuando tú no estás en la zona de combate, no puedes saber cómo suenan las balas en un conflicto real. El dinero ilícito se aporta generalmente como donaciones y luego se recupera, ¿cierto?, como contratos, o sea, mediante contratos se adjudican obras públicas, porque son muy, muy grandes las cantidades de dinero que ahí se movilizan, o contratos con el Estado. Y por eso ahí vamos a ver en los casos prácticos, como le digo, cómo aparecen reflejados los montos en la devolución de estos favores. Hay una serie de reportes públicos que están ahora, ¿cierto?, a disposición de todos los que nos ponemos a investigar y hacemos, ¿cierto?, mediante fuentes abiertas, a buscar información. Pero los mecanismos más comunes observados, según los reportes públicos, eh, y los expertos, ¿cierto?, y organismos internacionales, y ahí tienen ustedes mismos en Colombia, ¿cierto?, está internacionalmente la GAFI y la UIAF o la UIAF, como le dicen también en Colombia, o Transparencia Internacional, que todos estos tres organismos que yo nombré precedentemente
identifican algunos patrones que son recurrentes. Y estos patrones recurrentes son el financiamiento, uno de los primeros es el financiamiento, ¿cierto? El lavado de dinero para el financiamiento ilícito de campaña. El dinero, que todos sabemos que la gran mayoría en las campañas es de origen criminal, que viene a través de la venta de drogas, estupefacientes, ¿cierto? De sobornos y de otro tipo de adquisición de estos eh, medios ilícitos. Este dinero, ¿cierto?, de origen criminal, se infiltra preferentemente en partidos y en candidatos. O sea, los partidos políticos también están involucrados, no solamente el candidato en sí, sino que los partidos en general pasan a formar parte de esta cadena, ¿cierto?, de blanqueo o lavado de dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estos candidatos son electos? Los políticos, ¿cierto?, ahí comienzan a influenciar dentro del gobierno para otorgar contratos o licencias, ¿cierto?, a cambio del favor, ¿cierto?, que le otorgó el donante con esa cantidad de dinero. Y esto se conoce como dumping criminal. ¿Ah? Esta devuelta de mano que hacen los políticos siempre se le ha denominado ya desde hace mucho tiempo como dumping criminal. Es decir, me dan, pero yo retorno, ¿cierto?, con camufladamente el favor, otorgando contratos a quien me otorgó esa ayuda. Vamos a verlo después con más calma, ese tipo de contrato, que a mí me tocó verlo personalmente en varias cosas, en obras públicas y con personajes de alta influencia. Y esto pasa a todo nivel y en todos lados. Y Estados Unidos, puede ser muy Estados Unidos, pero no está exento de esto. Y también hemos visto a todo nivel este tipo de movilización, inclusive hasta en el Pentágono. El uso de personas políticamente expuestas. Eso se refiere a todo lo que es el mundo político, a ministros, a funcionarios de alto nivel, eh, que actúan generalmente como intermediarios o beneficiarios y que usan su influencia para mover fondos a través de empresas fantasmas, fideicomisos o paraísos fiscales. Y aquí, en el uso de personas políticamente expuestas, nos hemos encontrado con diferentes casos de autoridades que, para no aparecer ellos envueltos en este tipo de situación, involucran a la familia, involucran a la esposa, involucran o al esposo, viceversa, ¿cierto? Involucran al amante, a los familiares más cercanos, a los hijos, a los tíos, a las mamás, a los papás, a los abuelos y a los amigos o personas conocidas. A estos ciertos generalmente se les denomina testaferros, prestanombres o palos blancos, y que actúan en nombre, ¿cierto?, de la persona que está recibiendo el dinero ilícito y a través de ellos los movilizan en diferentes cuentas, en diferentes países, en diferentes monedas y en diferentes estructuras, ¿cierto?, monetarias. Ahora la que más se está usando, ¿cierto?, es la moneda digital, que es mucho más difícil de seguir, que es mucho más difícil de controlar y seguirle su rastro, por supuesto, para poder eh, requisarlas o para poder, ¿cierto?, a llevar adelante un juicio efectivamente en contra de esa persona, porque estas monedas digitales pueden ser llevadas a billeteras eh, que tienen nombres generalmente ficticios. Entonces, toda esta influencia se utiliza, ¿cierto?, para mover fondos a través de empresas fantasmas, fideicomisos o paraísos fiscales. Independientemente a todo esto, ahora se está realizando investigaciones y
no solamente a la persona en sí, al titular o al sospechoso, sino que a todo su grupo afín y que opera alrededor de él. También se sigue y se investigan todo lo que son los contratos públicos y las obras, ¿cierto?, que puedan ser producto de algún tipo de alteración. ¿A qué me refiero con eso? A que el dinero lavado se invierte en campañas y luego se recupera con sobreprecios en licitaciones estatales. Y aquí quiero parar un poquito con respecto a esto. Miren, en realidad nosotros nos encontramos con situaciones bastante interesantes, como por ejemplo, no voy a decir los países ni voy a decir los nombres de las personas, pero casos que han sido reales. De pronto, un gobierno determinado se gana una licitación pública en otro país. O sea, empresas de un gobierno de un país determinado ganan una licitación en otro país. Pero esa empresa además tiene vinculaciones y tiene ramificaciones, ¿cierto?, con gente que opera en el narcotráfico, porque estas son redes muy, pero muy grandes y que están, ¿cierto?, penetradas en diferentes estratos. Una de las empresas en cuestión, de un país determinado, se gana una licitación de la construcción de una carretera en otro país, para que vayan siguiendo el ejemplo. Este es un caso real, ¿eh? Y resulta de que analizando e investigando algunos datos que no coincidían y algunas denuncias, porque comienzan las denuncias también de personas, funcionarios públicos que no son corruptos y que dan a conocer, o por alguna razón, ¿cierto? A lo mejor no tocaron de la tajada, y están echando al agua o están, ¿cierto?, denunciando a quienes están participando dentro de este esquema. Una empresa extranjera se gana una propuesta pública para la construcción de una carretera de miles de kilómetros en un país determinado. Pero dentro de la investigación vemos que socios que forman parte de estos consorcios son funcionarios públicos de ese país donde se adjudicó el contrato de la construcción de esa carretera. Y vemos que ministros de obras públicas, ministros de defensa, ministros del interior y otra clase de autoridades son parte de empresas, ¿cierto?, que por ser jurídicas no llevan el nombre de la persona que participa, pero sí al integrarlo y al revisar la constitución de las sociedades vemos, pero este es el ministro tanto, está metido en esta empresa y esta empresa es accionista, miren en el esquema en que nos encontramos. Y esa empresa es accionista de la empresa de ese país que se adjudicó la obra de infraestructura vial. Y vemos otro fenómeno. Y el fenómeno es que, qué extraño, porque esta misma cantidad de miles de kilómetros, utilizando los mismos materiales, tienen un valor determinado, pero esta obra aquí nos cuesta 2 o 3 veces más el valor. Y es porque al repartir la torta, tienen que recibir dinero todos, pues. Entonces, lo más fácil que se ha estado haciendo aquí es involucrar al aparataje estatal en la entrega de contratos de gran envergadura y de mediana envergadura para poder blanquear esos dineros. Eso quiere decir que ese ministro, ese presidente de la República, ese alcalde, ese intendente del lugar que tiene participación en estas obras y que las tiene, cierto, undercover, o sea, encubiertamente, de una u otra manera, esos
dineros que fueron entregados, que son millones, que no son declarados muchas veces inclusive, ¿ah? No necesariamente pasan, ¿cierto?, a través de terceros a una cuenta en el país donde está, ¿cierto?, fungiendo este candidato, sino que inmediatamente se va a paraísos fiscales. Pero tienen que de alguna manera devolverle la mano a quien, ¿cierto?, les ayudó en ese momento. Y eso es con estos contratos súper alterados, súper inflados, y ahí es donde, ¿cierto?, se recupera el dinero entregado por estas bandas, ¿cierto?, internacionales, y el dinero aparece ilícito. Lo obtuve, ¿cierto?, de esta propuesta internacional que me hizo ganar toda esta cantidad. Entonces, contratos públicos y obras, el dinero lavado se invierte en campañas y luego se recupera con sobreprecios en licitaciones estatales. Otra forma que tienen también para blanquear esto en las campañas políticas son los bienes y propiedades. Políticos corruptos adquieren inmuebles, empresas o activos de lujo con fondos ocultos y que a menudo, ¿cierto?, estas propiedades las adquieren en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Nosotros vemos como Miami es el paraíso de gente, de funcionarios públicos de diferentes países que sabemos cuánto gana un funcionario público, por lo tanto, cuando aparece una persona de un país X en Miami, yo muchas veces recorría, para los que conocen y han tenido la oportunidad de estar ahí, el Doral. El Doral en Miami es donde uno va y dice, va, qué extraño. Miren, este señor se compró esta casita acá, en un campo de golf, y ¿de qué país es? De tal. Interesante. ¿Y de dónde sacó la plata para comprar esa casa, esa propiedad y esos vehículos que tiene? Inmediatamente uno sabe que son dineros ilícitos los que están llegando ahí. Y no solamente compra la casa la persona, ¿cierto? Sino que compran los familiares, los hijos, los tíos, el esposo, la esposa. Tienen varias propiedades al mismo tiempo en diferentes lugares y que son rápidamente seguibles, por así decirlo. Se les puede seguir el rastro fácilmente. Otra cosa hemos visto ahora, por ejemplo, con la guerra de Rusia y Ucrania. Ustedes tienen que haber escuchado las noticias y haber visto también la cantidad de propiedades carísimas que han adquirido personeros del gobierno de Ucrania, especialmente en España. Y digamos las cosas como son, o sea, un político no podría comprar una mansión de la envergadura que nosotros hemos detectado en España, en diferentes ciudades, ucranianos y en plena guerra. Eso quiere decir que ahí hay una situación interesante de dineros que van de un lado y vuelven a otro. No nos olvidemos que hay pérdidas de dinero en los traspasos, ¿cierto?, de fondos de todo tipo por ayuda humanitaria, ¿cierto? O por ayuda, ¿cierto?, en caso de conflicto armado. Es ahí donde también se pierde mucho dinero y también se lava mucho dinero de todo tipo. Ahí corre mucho droga, corre mucho la influencia y corre mucho, ¿cierto?, el robo, pero descarado de fondos que van destinados a ayudas humanitarias a la población. Vimos como también, no solamente en España, capitales ucranianos de políticos y también de altos jefes militares estaban comprando propiedades en Francia, en Bélgica y algunos en Suiza. Pero preferentemente estaban comprando en España y eso fue detectado rápidamente. Después ustedes saben que hubo el conflicto cuando se llama a Volodymyr Zelensky para que rinda cuenta de los 380.000 millones que se habían enviado. Eh, Kiev dice que ellos solamente recibieron 180 millones y al final Zelensky dice que él recibió
ni alcanzó a recibir 100 millones. O sea, en esta cadena de distribución de estos dineros que partieron supuestamente desde el gobierno de los Estados Unidos, porque en todas partes se cuecen habas, se pierde una gran cantidad y se desvía una gran cantidad y se lava, ¿cierto?, con grandes maquinarias para poder ser trasladadas de un lugar a otro. Ahora, habíamos dicho que eso a modo de ejemplo, lo que estaba diciendo, algunas cosillas por ahí que nos toca a nosotros ver y información que llega, ¿cierto?, directamente como informes de inteligencia financiera a los diferentes grupos investigadores que existen a nivel internacional y principalmente en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay 135 agencias de inteligencia, para que ustedes sepan. Solamente la gente conoce al FBI, ¿cierto? Conoce ahora, por la cuestión de inmigración, a ICE, conoce la CIA, ¿cierto? Al Homeland Security y algunas otras más. Pero hay 135 instituciones de inteligencia en los Estados Unidos de diverso tipo que están trabajando para tratar de controlar una serie de situaciones. Bueno, los ejemplos reales y los casos más emblemáticos que nos ha tocado ver en Latinoamérica o en América Latina es el escándalo de Odebrecht, ¿cierto? Que involucró sobornos millonarios a políticos de varios países. Y ahí sí que estamos claros que Perú, Brasil, Colombia, inclusive Chile, ¿cierto? Argentina también estuvo involucrado con esta empresa, ¿cierto? Entre comillas, Odebrecht, a cambio de contratos. Y Odebrecht participaba en lo que dije yo anteriormente, en una serie de contratos públicos, de todo tipo. Por ejemplo, también tenemos el caso con el Odebrecht que en Perú el expresidente Alejandro Toledo y Ollanta Humala enfrentaron acusaciones de lavado de activos por el caso, ¿cierto?, de corrupción y en conjunto con Odebrecht. El caso de Colombia, el caso de ustedes, el proceso 8000 en los años 90, eso es materia de estudio internacional. Lo que reveló, ¿cierto?, el dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Hoy tengo entendido que la ley penaliza en Colombia el lavado, ¿cierto?, con penas que van de 10 a 30 años. Corríjanme, o después voy a ver si acaso la información que tenemos nosotros es correcta o no. Pero todos los países se han visto envueltos y hay dos países que nos llamaron la atención, que es México y Guatemala, donde funcionarios, exfuncionarios, gobernadores han sido acusados de comprar propiedades nuevamente, ¿cierto?, en los Estados Unidos con dinero ilícito. Javier Duarte, por ejemplo. ¿Y para qué voy a hablar de funcionarios guatemaltecos vinculados al narcotráfico? Y hablando de este tema, el caso de Guatemala, no voy a referirme a Honduras, por ejemplo, porque en Honduras es un problema ya diferente y mayor a todo nivel, que esperamos que ahora, ¿cierto?, con un nuevo gobierno y una nueva forma de gobernanza, ¿cierto?, puedan superar estas situaciones. Tampoco me voy a referir de El Salvador, porque en El Salvador yo he estado trabajando con mi equipo desde el año 2022, desde cuando comienza, ¿cierto?, el plan de control territorial y seguridad y el régimen de excepción total. Nosotros estuvimos ahí viendo cómo el sistema de corrupción que había y el sistema descarado de lo que era el manejo de dinero ilícito era tremendo
hasta antes del 2019. 2019 llega el presidente Nayib Bukele, 1 de junio, y comienzan a cambiar las cosas. ¿Cómo comienzan a cambiar las cosas? Por eso le digo que esto es un asunto que es bastante complicado, pero parte de la solución está en quién gobierna el país, las medidas, ¿cierto?, que se puedan tomar y la alineación de los tres poderes del Estado. Vamos a hablar de eso después. El presidente Bukele tuvo que hacer un saneamiento del fiscal nacional, la Contraloría, ¿cierto?, General de la República, el Poder Judicial, donde se van detenidos fiscales, jueces y ministros presos, donde tuvo que sanear alcaldías y tuvo que sanear, ¿cierto?, en este caso, el Congreso, que es unicameral, y que también se fueron varios diputados presos que tenían y se les comprobó los enlaces, ¿cierto? Y lo que tenían con respecto a la gente que movilizaba a las pandillas, al crimen organizado transnacional y al narcotráfico en El Salvador. Tenemos también, en esa misma fecha, comenzamos nosotros a ver el caso de Guatemala. Si bien es cierto, yo estuve en El Salvador cuando comienza el plan de seguridad y control territorial del presidente Bukele y nos quedamos por 3 meses para ver cómo se estaba desarrollando, ¿cierto?, esta situación. Posteriormente, en octubre, nosotros nos trasladamos a Guatemala y vimos que Guatemala tiene un problema grave de el tema que estamos analizando en este momento, toda vez de que Guatemala es el corredor principal por donde pasa, ¿cierto?, la droga hacia los Estados Unidos. No se olviden que Guatemala es el vecino de México y México, ¿cierto?, por supuesto, que es por ahí donde ingresa una gran cantidad de elementos ilícitos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí vimos que efectivamente muchas autoridades guatemaltecas, sin mayor ingresos económicos, de acuerdo, ¿cierto?, al estándar de vida del país, tenían muchas propiedades en los Estados Unidos. Y se hizo una investigación, y una investigación que siempre que está permanentemente en curso, para ver cómo va fluyendo y cómo, ¿cierto?, van cambiando las rutas y cómo van ingresando estos dineros y quiénes son los que están involucrados en esta situación. Generalmente cuando se hacen detenciones acá en los Estados Unidos por este tipo de ilícito, no hay mayor publicidad, ¿eh? Y no hay mayor publicidad generalmente porque eh, hay una especie de, no sé, de recelo de dar a conocer nombres, que a mí no me parece bien, de las personas que están involucradas en este tipo de actividad ilícita. Pero si ustedes vieran la cantidad de gente que cae detenida, empresarios, ¿cierto?, políticos, expolíticos sobre todo, que caen detenidos en los Estados Unidos por este tipo de delito, es impresionante, realmente impresionante. Vimos también el caso de Venezuela, ahora último, ¿cierto?, con las operaciones, ¿cierto?, en el Mar del Caribe y posteriormente la extracción de Maduro y Cilia Flores, su esposa. Y todo lo que es esta red de corrupción y todo lo que es esta red de blanqueo, y yo recuerdo, y ahora que estoy hablando con ustedes, que en una oportunidad yo fui invitado a la Embajada de Venezuela a una exposición artística, eh, y había personajes que iban desde la isla Margarita. Y lo que me llamó la atención es lo apoteósico de la recepción con la que se presenta esta inauguración de una exposición de cuadros de pintura. Pero cuando llegamos ahí, nos dimos cuenta de que en realidad esto era solamente una pantalla, porque si bien es cierto, había mucha gente invitada,
El cóctel era, como les digo, apoteósico, pero los cuadros eran una porquería en realidad. Y no es que uno no sepa de arte ni nada, pero uno se da cuenta y dice, oye, y para esto están tratando de hacer mucha publicidad, mucha, como dicen los argentinos, mucho quilombo, mucho ruido, para algo que no parece. Y efectivamente, ahí tú estás viendo que arman todo un cuento, arman todo una escena o un escenario para hacer parecer lo que no es. Y con eso justifican una salida importante de dinero. Compran un cuadro, ¿ya? A unos precios que son de locos. Y tú sabes que eso no vale eso. Entonces tú inmediatamente, ¿cierto? Se activan los sistemas de investigación, algo está pasando. Y efectivamente era lavado de dinero a través de una exposición artística. Entonces, todo puede ser posible en este momento de cómo podemos, ¿cierto?, blanquear y lavar dinero o pagar favores, ¿cierto?, de este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo se combate? Porque ya tenemos poco tiempo. Yo a las 18:30 de aquí de Washington, D.C. tenemos una reunión importante, por lo tanto voy a tener que cortar en un par de minutos más. ¿Cómo se combate y cómo se detecta esta situación? Ustedes, ya que ustedes son expertos y ustedes trabajan en esta materia, por lo tanto, tienen bastante experiencia en las empresas, ¿cierto? Y las instituciones donde han estado trabajando. Pero los gobiernos y los organismos internacionales han fortalecido varios controles. Por ejemplo, la transparencia en el financiamiento político. Y ahí se ha trabajado, ¿cierto?, en prácticamente todos los países, en obligar a los partidos políticos a hacer declaraciones de su patrimonio, en obligar, ¿cierto?, a los participantes como candidatos de todo nivel a presentar, ¿cierto?, una declaración pública y jurada de su patrimonio, ¿cierto? Y también están obligados en muchos países a que los donantes declaren, ¿cierto?, efectivamente lo que están donando, las cantidades, para qué, para quién, y los gastos también de campaña. O sea, se está haciendo todo un seguimiento muy formal de cómo se van gastando los dineros y en qué en las campañas. Pero siempre hay trampas y pillerías, por lo tanto, se puede, ¿cierto?, detectar rápidamente. Por ejemplo, nos tocó ver en el caso de Chile un desayuno de una candidata a gobernadora en una región determinada que pagó un desayuno para una cantidad X de personas que se costó $50.000. Un desayuno para 200 personas, $50.000. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso claramente, ahí hay algo que no concuerda, ¿ya? Entonces, cosas así que van poco a poco saliendo a la luz y se van investigando. Y ahí inmediatamente se encontró toda una ramificación de una situación ilícita que estaba ocurriendo. También en este combate, ¿cierto?, tenemos que ver la debida diligencia de los bancos y de las empresas para poder trabajar esta situación. Las instituciones financieras deben reportar operaciones sospechosas de personas, por ejemplo, políticamente expuestas. Los políticos tienen que tener su cuenta corriente, tienen que ser transparente y tienen que ser auditable. Pero ahí también entramos en otra situación. Muchas veces las entidades bancarias, como ellos se benefician, ¿cierto?, de esos dineros que se depositan en grandes cantidades en sus arcas, muchas veces tampoco hacen declaraciones, que también han sido descubiertas. Y lamentablemente, aunque digan que no es así, porque nos ha tocado ver las investigaciones y los resultados de esas investigaciones, hemos visto de que muchas veces tú depositas como persona natural $1.000 en una cuenta corriente y te investigan hasta el gato de tu casa.
Pero sin embargo, tú sabes que el que está al lado tuyo está depositando $400.000, 1 millón, 2 millones de dólares y miran para el lado. Entonces, por un lado, al más pequeño lo investigan para que digan, oh, sí, están muy estrictos, están investigando a medio mundo, pero no es así. Y ahí vienen, ¿cierto? Y comienzan a trabajar los organismos policiales y los organismos de inteligencia financiera policial para tratar de detectar este tipo de movimientos. Las unidades especializadas que aparecen, ¿cierto? Con la unidad de información de análisis financiero en Colombia, que monitorea transacciones inusuales y que debería, ¿cierto?, ser totalmente transparente. La consulta que yo hago siempre a los organismos de seguridad y a los organismos de inteligencia, a estos organismos de investigación financiera, ¿qué los investiga a ellos? Porque se dice que cuando uno convive mucho tiempo con el delincuente, viendo cómo trabaja el delincuente, uno se convierte también, de pronto puede ser cooptado y se convierte en delincuente. Entonces hay una situación bastante interesante que se forma ahí, por eso existen los departamentos de investigación interna donde, independientemente a que sea una institución que le toque investigar, ¿quién investiga a esa institución? O a ese organismo, o a esa unidad. Es interesante este círculo que se forma ahí. Y también, ¿cierto?, el combate, ¿cierto?, a esta anomalía o a esta situación, ¿cierto?, se refiere a lo que deberíamos tener, que es la cooperación internacional. ¿Cierto? La GAFI, la Interpol y los tratados contra la corrupción nos podrían ayudar de alguna manera a frenar este tipo de movimientos de dinero, ¿cierto?, que muchas veces no lo tenemos claro, no se tiene controlado y que en realidad viene a ser parte de los movimientos que hacen sobre todo los políticos, las personas influyentes y por supuesto toda esta red de corrupción que existe a nivel internacional, no solamente a nivel latinoamericano, esto es mundial. Las señales de alerta incluyen donaciones grandes sin justificación clara, movimientos complejos de fondos o contratos con sobreprecios, lo que hablábamos, ¿cierto?, de que se van a instalar, por ejemplo, se gana una empresa internacional la instalación de una red de semáforos en una gran ciudad y en vez de cobrar 1.000, cobran chorrocientos mil. Y uno dice, qué extraño si esto no es tanto. Y tú comienzas a trabajar en el cálculo real y no concuerda por ninguna parte los valores que se están pagando en esa licitación. Claramente eso está inflado porque ahí hay un movimiento, ¿cierto?, turbio de alguien o algunas personas están viéndose beneficiados con esta situación. Los sobreprecios. Las penas por esto deberían ser bastante altas, prisión, multas millonarias, decomiso de bienes, pero es lo que no se ve. Se está viendo algunas cosas en Argentina, se están viendo cosas interesantes en El Salvador. En El Salvador, el año pasado se toma detenido a un expresidente y se le requisan varias propiedades que costaban en El Salvador, oye, propiedades de 16 millones de dólares. Entonces, claramente que eran con dineros mal habidos, o sea, estamos hablando del país con la criminalidad más alta del mundo, donde el ingreso per cápita era pero bajísimo, y no puede una persona tener, o sea, puede tener, pero hay que investigar de qué manera se obtuvo unas propiedades millonarias, cuando el sueldo de un presidente de la República también no debería ser estrafalariamente alto. Esto, estimados amigos, es un delito grave que daña a la sociedad, erosiona la confianza y la democracia y facilita otras criminalidades, porque hay un dicho muy antiguo que decía, gran señor es don dinero. En resumen, porque ya me queda poquito de tiempo, el blanqueo
de capitales por parte de actores políticos busca convertir dinero proveniente de actividades ilícitas como sobornos, corrupción, malversación de fondos o financiamiento ilegal de campaña, en dinero con apariencia legal. Este proceso suele estructurarse en 3 etapas. Colocación, introducir el efectivo. Estratificación, ocultar el origen con transacciones complejas. E integración, que es reintroducir el dinero en la economía formal. Los métodos más comunes incluyen empresas fachada y negocios de efectivo. Utilizar negocios que manejan gran volumen de efectivo, restaurantes, peluquerías, constructoras, para mezclar dinero sucio con ingresos legítimos y declarar beneficios inflados. Y lo otro que ha aparecido, por ejemplo, en el caso de Chile, han aparecido barberías, pero a diestra y siniestra, en cada cuadra 2 barberías y que funcionan las 24 horas del día. ¿Ustedes piensan que se van a ir a cortar el pelo o a arreglarse la barba o lo que sea a las 3 de la mañana? Ahí estamos con novedades. ¿Mm? Inversiones inmobiliarias. Comprar propiedades a precios bajos y declararlos más altos. O utilizar testaferros para adquirir bienes inmuebles con dinero en efectivo y luego venderlos para obtener fondos legales. Financiamiento de campañas electorales, introducir dinero ilícito en campañas políticas a través de donaciones, donaciones anónimas, por supuesto, fraccionamiento de donaciones o pagos a proveedores ficticios para servicios de campaña. Y los paraísos fiscales y sociedades offshore, ¿cierto? Mover el dinero a través de una red compleja de empresas fantasmas en jurisdicciones con secreto bancario para ocultar la verdadera propiedad de los fondos. El uso de criptomoneda, que lo habíamos visto, y activos digitales, convertir dinero en efectivo a criptomoneda para transferirlo rápidamente a través de fronteras sin controles bancarios tradicionales. La sobrevaloración de servicios o bienes, inflar el precio de contratos públicos, obras de arte o consultorías ficticias para justificar la transferencia de grandes sumas de dinero. Facturación falsa, también vemos y hemos detectado, ¿cierto?, crear facturas por servicios nunca prestados para justificar la salida de dinero de una empresa y su ingreso a cuentas del político o sus intermediarios. Eso lo vimos y lo hemos visto en diferentes países latinoamericanos donde hay empresas, ¿cierto?, que facturan, por decir un ejemplo, $60.000 en filete para la casa de gobierno de un país X. $40.000 mensuales, mensuales, en pescados y mariscos, para una casa de gobierno de un presidente determinado. Entonces, todo esto nos va dando claridad y nos va dando indicio de cómo se va moviendo el dinero y nos levantan las alertas necesarias para, ¿cierto?, hacer un seguimiento y ver que efectivamente se está haciendo un blanqueo o lavado de dinero en ese lugar. A menudo, estimados amigos, estos esquemas aprovechan la falta de control en el financiamiento político y las debilidades de los sistemas bancarios para mantener el anonimato. Y lo último es clave. Todo sistema, todo procedimiento, toda empresa, toda institución va a fracasar por ese elemento fundamental, y es donde fallan la mayoría, la falta de control. Así que esa era lo que yo quería comentarle a grandes rasgos de lo que es el financiamiento de las campañas políticas y el lavado de dinero. Este PDF se lo voy a hacer llegar a quienes me contactaron para que a su vez se la hagan llegar a ustedes, al igual que un PowerPoint que tenía preparado, pero por lo limitado del tiempo no quise exhibirlo, pero se lo voy a hacer llegar igual a ustedes para que lo tengan ahí visible. Quiero agradecer a quienes me contactaron para poder estar con ustedes el día de hoy.
Me habría gustado que hubiésemos tenido un feedback de preguntas. Si podemos estar en otra ocasión hablando de este tema o de otros de su interés, podemos, ¿cierto?, intercambiar información que tenemos nosotros desde los Estados Unidos y como hemos visto una serie de investigaciones que se han llevado en los diferentes países centroamericanos y latinoamericanos. Pero por de pronto yo tengo 2 minutos para conectarme a la otra reunión. Así que quiero enviarles un fraterno abrazo, un saludo muy especial a todos ustedes, a instarlos a que sigan, ¿cierto?, en este trabajo tan importante que es tratar de alguna manera prevenir este tipo de delitos. Aquí hay un rol fundamental que tienen que jugar sobre todo los organismos fiscalizadores, los organismos controladores, que es la anticipación. Generalmente estamos trabajando ante hechos consumados, ante denuncias de cosas que sí realmente están pasando, pero no nos estamos anticipando a los hechos. Viene muy fuerte todo lo que viene la inteligencia anticipativa, viene todo anticiparse a los eventos antes que tengamos que corregirlo, que ya, cierto, actuar ante hechos consumados es difícil volver a recuperar la totalidad del daño, pero sí podríamos nosotros adelantarnos al ejercicio. Estimados amigos, gracias por la invitación nuevamente, que tengan una muy buena tarde. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.